En el programa de hoy estamos hablando de Fernando Belaúnde Terry. Ahora sí, Miguel, puedes terminar de contarnos. Sí, lo que quería decir es que hace unos minutos me preguntaron sobre la influencia de Roosevelt, ¿no? Y yo quisiera hacer honor a la verdad respecto de eso, ¿no es cierto? El tema central de la campaña de Roosevelt, la primera campaña presidencial, recordemos que fue presidente 4 veces, el tema central fue The Forgotten Man, el hombre olvidado. El tema central de la campaña de Belaúnde fue los pueblos olvidados. O sea, hay una simetría absoluta entre los objetivos de las dos campañas, lo que evidencia que su influencia fue enorme. Claro, que los olvidados pueden ser actores o sujetos de la historia, o sea, agentes de cambio. Esa es la idea, como también lo pensaban Aya y Mariátegui, y claro, dentro de su corpus ideológico, ¿no? Pero es más o menos el mismo mensaje, ¿no? O sea, que las masas olvidadas sean ahora protagonistas de la historia, o sea, protagonistas de su propio, de su propio desarrollo. Yo diría que el matiz diferencial es que Belaúnde pensaba que esto había que vivirlo con orgullo del pasado y de la integridad de la sociedad, mientras los otros pensaban que habían sectores réprobos a los que había que separar. Inicialmente, ¿no? Se diferenciaban las doctrinas en el sentido de que la de Belaúnde era una doctrina mucho más fraternal, claro, mucho más inclusiva de todos los medios sociales, mientras las otras eran más excluyentes, ¿no? Habían buenos y malos, habían sectores sociales que por su propio origen debían ser marginados y castigados por la historia. Incluso, incluso ahora se habla mucho de inclusión social. Sí. Pero ya en la época del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, en su primer gobierno, uno de los primeros actos que él hace, o decisiones que él hace, es convocar a elecciones libres, secretas, universales, para elegir a los alcaldes. Claro. Antes los alcaldes eran elegidos en un club de amigos, los famosos notables, y a dedo, y él no, y él dice hay que elegirlos a través del voto directo, secreto, universal. Y por otro lado, él también manifiesta en su libro Pueblo por Pueblo, y lo hace en realidad, cuando él dice busca la emancipación de los villorrios. Por otro lado, hay algo, nosotros decimos que Belaúnde fue un revolucionario y que buscó una revolución no con balas, sino con picos y palas. Y prueba de ello fue que creó el Banco de la Nación, como una manera de incluir también al erario nacional lo que es la tributación de todos los peruanos. Y por otro lado, también buscó a los jóvenes, a las mujeres. Él no excluyó a nadie. Y también dentro del legado que yo en lo personal aprovecho la oportunidad para mandar un saludo, por ejemplo, a mis paisanos de Jaén, San Ignacio y Cutervo, de donde yo provengo, y nosotros hemos vivido y sentimos el beneficio de la Marginal de la Selva, pero hay otra carretera que muy poco se habla, que es la famosa Longitudinal de la Sierra, que él también impulsó de manera, digamos... Como recorriendo los caminos incaicos. Inspirado claro, en el Campañal. No los caminos transversales, correcto, como hicieron los ferrocarriles del siglo XIX, sino recuperar... Hilvanando. Y esa la trama ya está construida en varios sitios, incluso se ha integrado, faltan unos cuantos kilómetros, y lo curioso que a mí me llama la atención, que ahora salgan propuestas políticas que quieran cambiar el nombre. Se habla de la carretera de los Andes, ahora se habla de la carretera interandina, cuando el nombre primigenio es la Longitudinal de la Sierra, que permite integrar, inspirada en el Campañate, en el camino de los incas. Claro. Y están orientadas a fomentar no el mercado externo, sino justamente el mercado interno, que sí es una política inclusiva. O sea, ¿qué más inclusivo que Cooperación Popular, que el Banco de Materiales, que la Marginal de la Selva, que la carretera longitudinal andina? O sea, esos son, lo que pasa es que en los años 60 no existía pues el término inclusivo. Así es. No existía. Incluso los puertos, aeropuertos, como Jorge Chávez, y nosotros hacemos un inventario de puertos y aeropuertos, vamos a encontrar con para nosotros, una grata sorpresa, porque casi todo lo hizo Belaúnde. Después han salido gobiernos diciendo que han hecho mucha más obra, pero no, si vemos en la obra, por ejemplo, los reservorios más significativos del Perú, claro que por 7 de los 9. 7 de los 9. 7 que hay en el país. Son muchos Belaúnde. Ahora, para ir terminando la conversación, que lamentablemente ya el tiempo nos está ganando, ¿por qué estudiar ahora Belaúnde? Porque en mi modo de ver, modestamente y humildemente, claro, y muchos dirán, lo que pasa es que tú eres uno de los correligionarios en la que yo lo personal me considero discípulo de Fernando Belaúnde Terry, yo diría fundamentalmente por su pensamiento,
por su pensamiento que sigue vigente, y ahora acabamos de hablar de inclusión social, como lo dijo Miguel hace unos instantes, él nos dejó grandes postulados que ahora cobran vigencia. Por ejemplo, en este momento tenemos a nivel nacional conflictos sociales por el tema del agua. Él ya proféticamente hablaba de la ecuación hombre-agua. Ahora se habla de los límites de tierra y de la seguridad alimentaria. Él proféticamente hablaba de la ecuación hombre-tierra. Hablaba de lo que es la ecuación hombre-energía de la información. Ahora se habla mucho de la ecuación, se habla mucho de lo que es la consulta previa. Él ya nos dejó la ecuación hombre-información, de transparencia. Y hoy hay problemas, por ejemplo, con los colegios, con los profesores de la huelga nacional. Él ya nos hablaba y nos dejaba, hay que ver la educación al encuentro del educando. Y también hoy de un país que lamentablemente estamos desarticulados, el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local, él nos dejó la planificación como un instrumento, recordó la planificación del Perú antiguo como un instrumento valioso para buscar el desarrollo de nuestro país. Es decir, y sobre todo, la transparencia, la honestidad y cómo debe de gobernarse. ¿Por qué estudiar ahora Belaúnde? Bueno, yo creo que un país necesita siempre recurrir a todos los recursos que puedan inspirarlo a mejorar su futuro. Y yo estoy aquí y agradezco mucho la cortesía de la invitación a este programa, porque yo he tenido un privilegio que debo reconocer en la vida. Desde muy pequeño tuve a este señor de tío, frecuentaba mi casa prácticamente todos los días, y mi vida fue transformada por el entusiasmo que él tenía por este país. Mi vida fue transformada por el amor que él tenía por este país. Mi vida ha sido alentada por todo el entusiasmo que él puso en todas las cosas que hizo. Y yo no me puedo quedar callado. Yo tengo que acudir y decirle a la gente, miren a esta persona, que es una persona capaz de inspirarnos y capaz de hacernos trabajar por un Perú cada vez mejor. Ahora, ¿Y cómo era a un nivel familiar, personal? Era muy simpático y muy divertido. ¿Qué le gustaba comer? ¿Ah? Le gustaba mucho comer. Y después comía tanto que después de comer le daba una especie de sueñito, así que hacía su cabeceaba, así. Era un hombre muy simpático, muy bromista, con mucho sentido del humor. Yo me acuerdo, porque en la casa de mis padres se reunían todos los días, en esa época la vida era distinta, se reunían todos los días a las 6 de la tarde, cuando él era muy joven, no era candidato todavía, y entonces todos estaban reunidos en la sala, y mi abuelo, que podía ser un poco severo, a veces tenía actitudes un poco radicales, ¿no es cierto? O mandonas. Mandón no era, pero era radical, sus juicios eran muy duros. Entonces se producía un ambiente de cierta tensión respecto de una opinión que había dado. Entonces él, que caminaba así, como meditando, se volteaba y siempre hacía un comentario risueño que distendía inmediatamente el ambiente. Era una persona realmente encantadora, encantadora. Yo no me puedo olvidar, y estaba pensando cuando venía para acá, si tenía alguna anécdota personal que me provocaba contar, y para describirlo de la mejor manera posible. Un sábado en la mañana, yo estaba estudiando arquitectura, suena el timbre de mi casa, salgo a abrir y era él. Y me dice, Miguel, ¿qué te haces ahora? Le dije, bueno, estoy terminando de vestirme. Me dijo, vámonos a Canta. Arriba de Canta me han dicho que hay unas ruinas que se llaman Cantamarca, que son circulares. Y es muy extraño la época en que fueron construidas esas ruinas, que los peruanos hicieran cosas circulares. Me da mucha curiosidad. ¿No te da curiosidad a ti como arquitecto? Entonces yo le dije, sí, bueno, la verdad, yo me empezaba a tomar la vida un poco con calma. Esto son las 8:30 de la mañana. Entonces, no, vamos a Canta, déjate de tonterías. Pero fuimos en el carro, todo el camino cantó, contó anécdotas, se rió, y luego subimos a ese cerro en Catamarca, y yo llegué terminado muy agotado, y él, lleno de ilusión, me decía, ¿ves? Esto debe haber sido un siglo. Era un hombre lleno de vitalidad y enamorado del Perú. Claro, hay que decir, porque algunos televidentes se estarán preguntando, este es un programa que quiere dar información y quiere dar cultura, no es un programa político. Claro. Nosotros no hemos analizado los gobiernos de Belaúnde, eso será para otro tema, sí, habrá mucha discusión. Simplemente hay que destacar la figura de Belaúnde como una persona que se inspiró en el Perú, ¿no? Leyó mucho sobre el Perú, era un gran lector. Él demuestra que la política se tenían que hacer con ideas, y las ideas vienen de las lecturas y lógicamente de la observación. Otra cosa, la necesidad de fundar un partido, trabajar por un partido, como lo que hicieron Aya, como lo que hicieron Mariátegui, ¿no? Y está circulando mucho por internet un artículo de César Hildebrand,
que él escribió hace algún tiempo, pero ahora está circulando bastante porque él reconoce, por ejemplo, que fue muy duro con Belaúnde por sus 2 gobiernos, pero sí reconoce, y hay que subrayarlo eso, reconoce en Belaúnde 2 cuestiones, que una es más importante que la otra, ¿no? La menos importante es que Belaúnde fue un centrista siempre buscó el centro, o sea, la moderación y la mesura, ¿no?, en términos políticos. Y en segundo lugar, que nunca tocó un sol del dinero público, ¿no? Eso a mí me parece demasiado importante, ¿no? Porque eso también lo compara un poco también con Aya de la Torre cuando cobró solamente un sol por ser presidente del Congreso Constituyente, ¿no?, de la Asamblea Constituyente. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un programa muy interesante. Y nada, inspirémonos en los grandes peruanos que soñaron y trabajaron por un Perú mejor. Chao.